Buenas tardes. Ahora ya viene la decadencia. ¿Ha estado todo tan bien? ¿Cómo? Porque hablo yo. Bueno, entonces, dar las gracias por el nivel del evento, que ha estado muy bueno verdaderamente, por la categoría de los ponentes, y es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, el tema que escogí preparar para esta ponencia va en continuación de un tema, de una línea de investigación que traigo. Yo tengo que llevarme mi propio tiempo, 45. Pongámoslo aquí y pongámoslo offline. Y entonces comienza con el capítulo de justicia en el libro de la filosofía de Ratzinger, que pueden encontrar a la salida. Por cierto, estamos con descuentos. Luego, la segunda parte fue como el mismo tema, pero ya como papa, porque el del libro es solo Ratzinger, filósofo y teólogo, y ya entonces este fue un segundo intento como papa, que había dicho él sobre justicia y política, que es un capítulo del congreso que tuvimos, el primero de estos congresos de teología y cultura que organiza la maestría en teología, que fue antes de la pandemia. Y entonces era, ¿qué decía el Papa? Comenzamos lo que decía Ratzinger y lo que decía el Papa. Esta tercera ponencia es el mensaje social de Benedicto XVI en sus viajes a América. También porque la maestría tiene un poco ese énfasis en la teología latinoamericana, y entonces, bueno, como que también por otro lado estamos trabajando a Francisco, obviamente, y la doctora Catalina Bermúdez pues tiene toda una línea en teología latinoamericana. Entonces me parecía que era una manera de unir estos temas de interés para todos nosotros. Bueno, entonces Benedicto XVI viajó en 3 ocasiones a América: en el 2007 a Brasil, para la Aparecida, en el 2008 a Estados Unidos y en el 2012 a México y Cuba, que ahí fue donde descubrió que estaba un poco mal, y ahí fue cuando empezó a planear su renuncia. Antes había estado en varias ocasiones en el continente y estudió a fondo la teología latinoamericana en su rol como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, además de las frecuentes entrevistas con los obispos latinoamericanos en visita a Límina, etc. Con lo cual podemos decir que tuvo un conocimiento privilegiado de las principales problemáticas de la región. Aquí pretendemos en este trabajo, como objetivo principal, analizar los mensajes sociales de Benedicto XVI en América para valorar la vigencia de su diagnóstico y rescatar sus propuestas de mejora. Como objetivos específicos esperamos en primer lugar establecer cuáles son los principales problemas sociales en Latinoamérica que el Papa alemán señaló durante sus visitas al continente, estudiar las causas que formuló como origen de esas dificultades, presentar sus respuestas que propuso como alternativas de solución y, por último, formular los principios que pueden guiar la actividad política en el continente americano de acuerdo con las convicciones más profundas de Benedicto XVI. Entonces comenzamos. Bueno, esta es el itinerario: diagnóstico, problemas y causas, las propuestas que formula, los principios para una sociedad nueva y las conclusiones. Entonces empezamos de una vez con el diagnóstico. El primer problema que Benedicto XVI resaltó en su discurso en Aparecida, que está ahí en la imagen, fue la presencia de estructuras sociales que crean injusticias. Ya se ha mencionado en alguna conferencia previa. Denunció que estas estructuras injustas habían conllevado un déficit histórico de desarrollo social, cuyos rasgos extremos son el inmenso contingente que vive en situación de indigencia y una desigualdad en la distribución de la renta. Una de las principales causas que Benedicto XVI encontró para explicar esas estructuras sociales injustas fue que ni el marxismo ni el capitalismo tuvieron en cuenta la necesidad de una moralidad personal previa a la construcción de las estructuras. Por eso ambas promesas ideológicas resultaron falsas y con tristes consecuencias. De una parte, el marxismo, dice él, donde ha gobernado, no solo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Y por otra parte, el capitalismo en el capitalismo crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad personal con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos de felicidad. Otro problema que Benedicto XVI denunció en sus viajes al territorio americano es el de los factores que ocasionan la migración, con el drama consiguiente de las separaciones familiares y las consecuencias para el entramado social, moral y humano
en esos países. Desde su punto de vista, la principal causa de esta dificultad se encuentra en los problemas del entramado social en los países de origen que se manifiestan en desempleo y en el bajo desarrollo. El tercer mal que se puede resaltar de la predicación de Benedicto XVI en América es el problema del narcotráfico y de la violencia, del cual reconoció en México que supone ciertamente una gran responsabilidad para la Iglesia Católica. En un país con un 80% de católicos, debemos hacer lo posible contra este mal destructivo de la humanidad. Un país con 80% de católicos que tenga tanto narcotráfico. Algo hay ahí que no hay de coherencia, es lo que venía a decir. Un país y un continente, porque lo aplica en otras ocasiones al continente entero. La principal causa que Benedicto XVI propuso para explicar esta incoherencia entre la fe y la vida es el déficit en el testimonio de Cristo y en las virtudes personales y sociales por parte de los cristianos. Por ejemplo, en el sentido de la legalidad, que es decisivo para la formación de la sociedad. En otra ocasión comparó este fenómeno con una esquizofrenia entre la moral privada y la ética social. Personalmente, en la esfera individual, escribe, son católicos, creyentes, pero en la vida pública siguen otros caminos que no corresponden a los valores del Evangelio. Por último, se puede resaltar la denuncia de las injusticias ocasionadas por los gobiernos marxistas. Con la diplomacia necesaria antes de ingresar en Cuba, explicó que hoy es evidente que la ideología marxista, como se la concebía, ya no responde a la realidad. Así ya no se puede responder y construir una sociedad. Deben encontrarse nuevos modelos con paciencia y de manera constructiva. En última instancia, las principales causas que Benedicto indica para los problemas que manifestó son el secularismo, el laicismo, el materialismo, el individualismo y la dictadura del relativismo que se mencionó esta mañana. En primer lugar, el secularismo introdujo, dice él, una cuña entre la verdad y la fe, al equiparar la verdad con el conocimiento, debido a la mentalidad positivista. Se mencionó esta mañana al hablar de ciencia y fe. Entonces, si verdad es solo lo que se conoce en la ciencia experimental, entonces esto lleva al rechazo de la metafísica y por tanto de la fe y la moral. Se nos habló en la conferencia anterior de la importancia de la metafísica. De esta manera se reduce sutilmente, dice él, la creencia religiosa al mínimo común denominador. En esta situación ocasiona lo que él también llama la sutil influencia del laicismo, que podría llevar a manifestaciones de incoherencia entre fe y moral, o del materialismo, un reduccionismo antropológico que hace olvidar la vida eterna, la cual es el objetivo último de la existencia humana. Estas realidades están estrechamente relacionadas con el individualismo, que es el fruto de una sociedad que da mucho valor a la libertad personal y a la autonomía, con lo cual si se da un valor desproporcionado es fácil perder de vista nuestra dependencia de los demás, como también la responsabilidad que tenemos en las relaciones con ellos. De esto pues habló la doctora Esther también esta mañana, vamos atando cabos. Por último, Benedicto XVI advirtió sobre la dictadura del relativismo que puede erosionar lentamente los fundamentos de la sociedad, ya que, es buena esta definición del relativismo, no es más que una amenaza a la libertad humana. Bueno, entonces hemos visto los diagnósticos y las causas. Vamos a pasar al capítulo de las propuestas. La solución que Benedicto XVI plantea para el problema de las estructuras injustas, en primer lugar, es el consenso moral de la sociedad. Decíamos, para ir aseguramiento del aprendizaje, decimos aquí en la universidad, entonces el problema de las estructuras injustas causado por la falta de moralidad personal previa propone la importancia de el consenso moral de la sociedad basado en la verdad del ser humano. Dice un consenso sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. El consenso exige diálogo, esfuerzo colectivo, y en este empeño Benedicto apela a la razón como instrumento común. Entonces ahí empatamos con la conferencia del doctor Sada, la importancia de la razón. No se trata de imposiciones ideológicas, sino de la recta ratio, de la razón política, económica y social. Esta razón común ofrece experiencias y conocimientos que, dice él, evidencian elementos fundamentales de un Estado justo y los caminos que se han de evitar. El consenso es imprescindible ante la diversidad de situaciones culturales y políticas.
Aunque hay que advertir que Benedicto XVI también aclara que este trabajo político no es competencia inmediata de la Iglesia. Ya se mencionó en la conferencia del profesor Rudy. Una manifestación práctica del consenso moral es el cuidado de los derechos humanos, que expresan el reconocimiento de la dignidad común para la humanidad entera. Por esa razón, a Benedicto XVI le ha parecido muy importante que el fundamento de esa organización, ahí tenemos la foto, hablando con ocasión de los 60 años, dice que es muy importante que el fundamento de esa organización sea precisamente la idea de los derechos humanos, de los derechos que expresan valores no negociables, que preceden a todas las instituciones y que son el fundamento de todas ellas. Sin embargo, aclara que esos derechos son la expresión de unos valores ontológicos primarios. En algunas ocasiones se ven estos derechos como si fueran concedidos por una reunión de razones superiores, y no, son reconocidos porque ya están. Bueno, la doctora Marta Miranda podría explicarlo mejor que yo. Subraya Benedicto esta convergencia entre culturas acerca de unos valores inscritos en el ser mismo del hombre y le da tal importancia que considera como un objetivo de su misión pontificia, muy interesante como lo dijo, mi misión es confirmarla y actualizarla. Conviene, dice él, renovar esta conciencia de que las Naciones Unidas, con su función pacificadora, solo pueden actuar si tienen el fundamento común de los valores, que se expresan luego en derechos, que deben ser respetados por todos. Sobre esos derechos esenciales que la ONU salvaguarda, estoy con miedo de que no esté pasando la diapositiva, entonces, no. Sobre esos derechos esenciales que la ONU salvaguarda se basa la convivencia pacífica de las naciones, la observancia y el derecho de la justicia. Benedicto XVI destacó en América especialmente esta idea de los valores comunes que pueden guiar el consenso moral y las decisiones públicas. Como afirmó en su discurso ante el presidente de los Estados Unidos, para que florezca la democracia es necesario que los líderes políticos y los ciudadanos que ellos representan se dejen guiar por la verdad y apliquen la sabiduría que nace de firmes principios morales a las decisiones que conciernen la vida y el futuro de la nación. Luego, entonces, este era el primer problema, las estructuras injustas. ¿Se acuerdan cuál era el segundo? Muy bien, es que si no me duerme. Entonces, aquí un homenaje a los muchachos que han participado en los proyectos sociales, porque efectivamente forman parte de esa solución que se menciona aquí. Entonces, estoy buscándola, a ver, ¿dónde se me perdió la migración? Para evitar que las personas se vean obligadas a la migración, Benedicto XVI propuso como solución fundamental estimular la creación de empleos en los países de origen y mejorar el entramado social para favorecer el desarrollo. Con este fin resaltó la importancia de movilizar la solidaridad internacional en este caso, pero también la propia. Mientras tanto, a corto plazo sugirió ayudar a las familias a promover su dignidad y a prevenir la precariedad y la violencia. Para lograr ese compromiso, Benedicto XVI recordaba que el primer pensamiento de la Iglesia es educar las conciencias y así crear la responsabilidad necesaria. Educar las conciencias tanto en la ética individual como en la ética pública. Solo de esta manera será posible superar la esquizofrenia, la incoherencia entre moral privada y moral pública que hemos mencionado antes, con la enseñanza de los principios de la doctrina social de la Iglesia para que se vea su racionalidad, pues se trata de unos principios razonables, no de unas reglas de comportamiento exclusivas para los creyentes. Benedicto XVI insiste en que se trata de una contribución fundamental de la Iglesia a la racionalidad común. Por eso, estimuló a que los católicos participaran en el intercambio de ideas en la esfera pública, para ayudar a modelar actitudes culturales adecuadas. Vuestra voz, les decía, tiene mucho que ofrecer a la discusión sobre las cuestiones sociales y morales de la actualidad. Por lo que respecta al marxismo y a la necesidad de cambios en países como Cuba, Benedicto XVI afirmó que en este proceso, que exige paciencia, pero también decisión, queremos ayudar con espíritu de diálogo para evitar traumas y favorecer el camino hacia una sociedad fraterna y justa. Desde luego, también reafirmó el compromiso de la Iglesia con la libertad de conciencia y de religión tanto en Cuba como las Naciones Unidas. Frente a las causas, yo creo que
esto ya, es que esto no lo dije. Mejor dicho, no la pasé cuando estaba. Porque cuando el narcotráfico y violencia, que decíamos que el problema era el déficit en el testimonio de los cristianos, la solución que propone es la educación de las conciencias. Ahí están también los muchachos estudiando, formando esas conciencias para el futuro. Bueno, entonces, aquí sí está lo que acabamos de decir del marxismo. Él ofrecía en su viaje a Cuba pues esa apertura al diálogo para alcanzar esos ideales de fraternidad y de justicia. Y frente a las causas ideológicas, el Papa propuso rescatar la razón y su capacidad de buscar la verdad. Esta es la explicación del empeño de la Iglesia por indicar bienes morales. Frente al positivismo secularista, recalcó la importancia de adoptar una visión optimista sobre la verdad, inspirada en la revelación del Logos, la razón creadora de Dios que en la encarnación se reveló como divinidad ella misma. Así pues, la verdad significa más que conocimiento, puesto que conocerla lleva a descubrir el bien, el cual se convierte en una invitación para responder con todo el ser. Llama la atención porque hablamos pues de los problemas sociales, pero como se le dice, el Papa de la razón, llega al fondo a descubrir que en última instancia la causa está en estos problemas, de una falta de una metafísica, de una metafísica de la creación en concreto, de una necesidad de fortalecer una razón. Y entonces encontramos que todo esto que estamos mencionando aquí no son cuestiones teóricas de expertos de biblioteca, sino que tienen unas consecuencias prácticas palmarias y perentorias, ¿no? Necesarias en nuestra situación actual. Por consiguiente, entonces decíamos, verdad que significa más que conocimiento, como lo dice un poco el positivismo, mucho más allá, puesto que conocerla lleva a descubrir el bien, el cual se convierte en una invitación para responder con todo el ser. Por consiguiente, al hablar de respuesta con todo el ser, será posible liberarse de los límites del positivismo y despertar la receptividad con respecto a la verdad, a Dios y a su bondad. De este modo se ayudará a formar la conciencia que, enriquecida por la fe, abre un camino seguro hacia la paz interior y el respeto a los demás. Frente al relativismo, subrayó que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre manifiesta la convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, las leyes y las actuaciones de la sociedad. En efecto, reiteró que los derechos humanos, que son garantía para salvaguardar la dignidad humana, remiten al origen común de la persona, la cual sigue siendo el punto más alto del designio creador de Dios para el mundo y la historia. Además, se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Entonces, hasta ahí las propuestas y pasamos a los principios para una sociedad nueva. Benedicto XVI insiste en que la Iglesia no es un partido político, así como veíamos antes que el Estado o la política no debe ser, dijéramos, religiosa, o no debe tener esa capacidad como pueden tener algunos movimientos políticos. La Iglesia no es un partido político, no es el papel de la Iglesia dirigir la sociedad. Como indicó en Aparecida, el trabajo político no es competencia inmediata de la Iglesia. El respeto de una sana laicidad, incluso con la pluralidad de las posiciones políticas, es esencial en la tradición cristiana. La Iglesia no se identifica con un partido político. Y es muy bueno que haya pluralidad, como gracias a Dios pues procuramos promoverla aquí en nuestra institución. Este ha sido uno de los puntos centrales de su pensamiento político, la denominada laicidad positiva. La jerarquía de la Iglesia trata de indicar cuáles son las líneas directrices y los grandes valores determinantes para una política justa. Además, procura crear, dice él, las condiciones humanas, sociales y psicológicas en las que puedan crecer esos valores. Sin embargo, esa política no la hace la Iglesia. Ella, dice él, solo orienta el compromiso por la justicia, pero no lo ejecuta. Ahí es donde viene el protagonismo, como veremos, de los laicos. Esa orientación es muy importante para superar la esquizofrenia que se da en muchos cristianos entre moral privada y ética pública, y se concreta en la formación política de los laicos. Dice él, educar en las virtudes personales y sociales que son la condición necesaria para hacer que madure el sentido de la legalidad.
La vocación fundamental de la Iglesia es formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, educar en las virtudes individuales y políticas. Esto incluye varias facetas, por ejemplo, habla de la importancia de colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. La importancia de formar políticos, de formar comunicadores, de formar profesores que tengan estos criterios para formar una nueva sociedad. Con esa formación previa, el protagonismo, como mencioné, quedará en manos de los laicos. Llama la atención pues que una ley de eutanasia llamara a un obispo a que opine. El obispo tiene que hablar de eso, llame a los médicos, a los que expertos en bioética, a los que han hecho la maestría en teología, pero son ellos los que tienen que opinar, ¿no? Que no seamos los curas los que tengamos que dar eso, porque pues, nosotros tenemos otras misiones distintas, ¿no? Pero esos laicos se tienen que formar y tomar ese protagonismo. Benedicto XVI animó a los jóvenes en Brasil para que fueran protagonistas de una sociedad más justa y fraterna. También insistió en la formación moral de los dirigentes de la política y la empresa para que actúen con veracidad y honestidad. Estos líderes deben prever las consecuencias sociales de sus decisiones, actuando según criterios de maximización del bien común en vez de buscar ganancias personales. Hasta aquí hemos visto las ideas relacionadas con el primer nivel de análisis, como propuestas concretas que ayudan a resolver las causas de los problemas sociales. Problemas, causas y propuestas. Sin embargo, el estudio de los mensajes de Benedicto XVI en América, y después de toda esta jornada, viendo pues, distintas facetas del pensamiento con autores tan autorizados como los que hemos escuchado, permite descubrir un segundo estrato, que consiste en la raíz antropológica que subyace a las dificultades expuestas. Lo primero podríamos llamarle un análisis sociológico, pero hay un segundo nivel que es el antropológico. Algo se ha mencionado anteriormente. Ya hemos mencionado la importancia de rescatar la razón y su capacidad de buscar la verdad, así como el consecuente descubrimiento del bien, que ayuda a una respuesta existencial. De esta manera nos encontramos con la libertad, que ilumina desde dentro los principios expuestos en este apartado. En sus viajes a América, Benedicto hizo varias reflexiones sobre la libertad, llamó la atención, sobre todo en Estados Unidos, y consideró en términos positivos como liberación tanto de las limitaciones del pecado como para una vida auténtica y plena. Ya ustedes después de la charla de esta mañana entienden todo lo que hay detrás. En consecuencia, encontraba ahí la clave para vencer la dictadura del relativismo, que al fin y al cabo no es más que una amenaza a la libertad humana, decíamos, la cual madura solo en la generosidad y en la fidelidad a la verdad. Por eso resaltó la dimensión social de la libertad, cuya defensa es una llamada a cultivar la virtud, la autodisciplina, el sacrificio por el bien común y un sentido de responsabilidad ante los menos afortunados. Esto no lo dice Francisco, lo dice Benedicto. Esto también es una de mis ideas, mostrar que la doctrina social de la Iglesia, bueno, y Juan Pablo II, todo tiene una coherencia, ¿no?, entre los distintos pontífices. Sin embargo, el sentido último de la libertad va mucho más lejos, pues su sentido, su permite advertir que ella no es la facultad para desentenderse de, sino que es la facultad de comprometerse con una participación en el ser mismo, con S mayúscula. Como agregó poco más tarde, la auténtica libertad es salir de sí mismos y ser incorporados en el ser para los otros de Cristo. Y así llegamos al último estrato del análisis de Benedicto. Hablamos de un estrato sociológico, un segundo estrato antropológico y llegamos a un tercero que es el nivel teológico. Pues la libertad auténtica, dice, jamás se puede alcanzar alejándose de Dios. Una opción similar significaría al fin descuidar la genuina verdad que necesitamos para comprendernos a nosotros mismos. De esa manera se palpa el núcleo esencial de las cuestiones enunciadas hasta ahora. La verdad, dice, solo se puede encarnar en la fe y en la razón auténticamente humanas, hacerse capaz de dirigir la voluntad a través del camino de la libertad. Concluye que la libertad alcanza la certeza de la verdad cuando suscita el deseo de un acto de fe. Por esta vía se formula una antropología más compleja, como se dan cuenta, que relaciona la libertad con la verdad sobre la persona humana y con el bien.
La verdadera superación del relativismo y de sus tristes consecuencias existenciales, ahí habla pues, de prostitución, drogadicción, todas esas cosas. La verdadera superación se alcanza con la verdad entendida como el descubrimiento de alguien, con A mayúscula, que jamás nos traiciona, de alguien del que siempre nos podemos fiar. Buscando la verdad, llegamos a vivir basados en la fe, porque en definitiva la verdad es una persona, Jesucristo. Por eso digo, ya este es el nivel teológico. Con esos presupuestos se entiende que Benedicto XVI defienda la libertad de conciencia y el derecho a ejercer públicamente la religión. En La Habana, en la Plaza de la Revolución, explicó que la Iglesia debe contar con la esencial libertad religiosa que consiste en poder proclamar y celebrar la fe también públicamente, llevando el mensaje de amor, reconciliación y paz que Jesús trajo al mundo. Y no es que esté acercando el ascua a su sardina, sino que procura afirmar que el derecho a la libertad religiosa manifiesta la unidad de la persona humana, que es a la vez ciudadano y creyente, y legitima también que los creyentes ofrezcan una contribución a la edificación de la sociedad. En Estados Unidos también hablo de este papel de la Iglesia en el fórum público, porque la verdad de la fe y de la razón no se contradicen. Al exponer la verdad revelada, la Iglesia sirve a toda la sociedad purificando la razón, asegurando que ella permanezca abierta a la consideración de las verdades últimas. El servicio que la Iglesia presta a la sociedad va mucho más allá de las innumerables iniciativas solidarias. Proyecta luz sobre el fundamento de la moralidad y de la ética humana y recuerda a todos que no es la praxis la que crea la verdad, sino que es la verdad la que debe servir de cimiento a la praxis. Hay todo mucho detrás o por delante. Bueno, llegamos entonces a las conclusiones. Después de estudiar los mensajes sociales de Benedicto XVI en sus viajes pontificios a América, podemos concluir que en ellos hay esos tres niveles que mencionamos: el sociológico, que marca la visión general de fenómenos como migración, narcotráfico, violencia o desempleo, que se deben a estructuras sociales injustas, al déficit de moralidad personal, a problemas del entramado social, a modelos de gobierno anacrónicos y a la incoherencia de los cristianos que no han recibido buena formación ética. Resumen de lo dicho hasta ahora. En ese nivel sociológico, Benedicto propone soluciones como la educación de las conciencias, la solidaridad, el consenso moral y el respeto a los derechos humanos. Agrega que esos derechos se basan en la igual dignidad de todos los seres humanos y que manifiestan valores comunes a todas las culturas. En segundo término, después del sociológico venía el antropológico. Critica el secularismo, que lleva al positivismo, materialismo, individualismo y relativismo, y como medio para superar esas ideologías propone revalorizar la razón y su capacidad de alcanzar la verdad, gracias a la cual es posible descubrir libremente los bienes morales y por ende la felicidad humana. En última instancia, en ejercicio de su papel como vicario de Cristo, propone la visión teológica. Si la causa principal de los problemas sociales es la ausencia de Dios, la primera tarea de la Iglesia será presentarlo como un Dios que ama, que demuestra su amor atrayendo hacia el bien y la verdad, y que colma la sed de infinito que caracteriza al ser humano. Por tanto, la Iglesia debe hacer presente la bondad de Dios, su verdad, el verdadero infinito del cual tenemos sed. Es el gran deber de la Iglesia. Lo que Francisco después dirá, pues la alegría del Evangelio. Como se vio al comienzo, el principal problema social que Benedicto resaltó en Brasil fue la presencia de estructuras sociales que crean injusticias, debido a que ni el marxismo ni el capitalismo tuvieron en cuenta la importancia de la formación moral de las personas antes de crear las estructuras. La solución que propuso fue el consenso moral de la sociedad sobre valores fundamentales. Pues la clave para lograr esos acuerdos es que los cristianos anuncien el Evangelio, ya que si bien los no creyentes pueden vivir una moralidad elevada y ejemplar, una sociedad en la que Dios esté ausente no encuentra el consenso necesario sobre valores morales y la fuerza según la pauta de esos valores aún contra los propios intereses. Ese compromiso forma parte de la responsabilidad de la Iglesia en América para ayudar a resolver las injusticias. Ya hemos dicho que la Iglesia no hace política, pero sí procura ofrecer condiciones para que pueda madurar una sana política con la consiguiente solución de los problemas sociales. Y el principal medio no es el activismo, sino la movilización de esas capacidades, esas fuerzas morales que existen, las fuerzas religiosas. Pero el secreto pastoral consiste, para ir terminando, en hacer que los cristianos tomen conciencia ya no solo de su responsabilidad política, sino también del don de la fe, de la alegría de la fe, gracias a la cual es posible conocer a Dios y así conocer también el porqué de nuestra vida. De este modo, la Iglesia ayudará a formar una sociedad al promover las virtudes personales y el compromiso con la legalidad que conlleva el mensaje que brota de la persona de Cristo. Y entonces, pues un minuto para la última palabra clave, que es
que esa fase terrenal, constata Benedicto, nunca será completamente en este terreno, en este paso por la tierra, las estructuras sociales nunca serán completamente justas, porque siempre necesitarán renovaciones y actualizaciones. Hace falta un ethos político y humano. Y entonces la palabra clave, el título que le dio a su visita a Estados Unidos fue Cristo, nuestra esperanza. Y allí citó en varias ocasiones su encíclica sobre esa virtud, la Spe Salvi, que en lo humano modere las pretensiones utópicas de la política al tiempo que brinda soluciones para un sentido trascendente de la vida. Bueno, ya después en el texto completo ustedes podrán leer pues, más ampliamente el tema de la esperanza, pero salía cuando mencionaba al padre Orlando ese Dios que es al mismo tiempo grande y pequeño, pues lo de la metafísica y la salvación. Pues yo lo pensaba, era esto que lo menciona, pues se relaciona con esto que estoy mencionando, que es ese Dios creador que decía que es tan importante la metafísica y la creación para sustentar toda pues la sociedad y toda la filosofía y toda la teología, pero al mismo tiempo que anunciamos a un Dios creador, también hace falta mostrar un Dios salvador. Él habla de un Dios grande y un Dios pequeño, pues como un Dios personal. Y también menciona la importancia de ese Dios, el Logos, que pues trabajamos tanto aquí en esta jornada, pero que también ilumina el corazón. O sea que es un Dios que guía la razón, pero que también mueve el sentimiento. En concreto en América, que la fe en Dios colma tanto las aspiraciones de la razón como las del corazón. Dice, debemos tratar de no perder el corazón, sino de unir el corazón y la razón, de manera que cooperen, porque solo así el ser humano es completo y puede ayudar y trabajar realmente por un futuro mejor. De esta manera, el mensaje social de Benedicto XVI va mucho más lejos del anuncio de la simple justicia terrena. La fe y la esperanza no se limitan a este mundo, pues son virtudes teologales y por tanto unen los seres humanos con Dios y los llevan a cumplir no solo nuestro destino, sino también el de toda la creación. La fe y la esperanza son la inspiración y la base de nuestros esfuerzos para prepararnos a la llegada del reino de Dios. Por esos motivos, en la despedida de su segundo viaje a América, Benedicto XVI aseguró su oración por todo el mundo. ¿Para qué? Para que el futuro traiga una mayor fraternidad y solidaridad, un creciente respeto recíproco y una renovada fe y confianza en Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo. Muchas gracias.